A ver, ahora sí, con lentes ya saben quién soy. Y hasta que un día la justicia lo alcanzó. Lucifer comentó, sí te reconozco, por la canción Fiu Fiu. Mentira tras mentira, frío ante lo evidente, el mejor fabulador que alumbró la política peruana en este siglo. Esta vez listo ya para su encuentro más importante, para su batalla final. Vaya, entonces Vladimir, aparte de prófugo, es pitonizo. Con ustedes, un lagarto fuera de serie, el último en su especie, en peligro de extinción. Tampoco en ningún momento me voy a eliminar. Esta noche en Contracorriente, todos los detalles contenidos en el auto de enjuiciamiento que expondrá durante los próximos meses la red que el expresidente Martín Vizcarra habría desplegado para hacerse con 2.300.000 soles en sobornos. Hay que castigar a los corruptos y esas personas que cobraron alguna coima, alguna empresa, deben sufrir todo el peso de la ley. Está mal, qué mal. 23 de marzo de 2018, Pedro Pablo Kuczynski, cuestionado por una antigua relación con Odebrecht y asediado por el Congreso fujimorista, acababa de renunciar hacía apenas 2 días y veía probablemente, como todos los peruanos por la televisión, a su ex socio bajando del Lexus presidencial. Martín Vizcarra sale del vehículo en este momento. ¡Presidente! Para cuando el recién juramentado presidente terminó su corto trayecto hacia las escaleras principales del palacio y dio la vuelta para el último saludo protocolar, ya no podíamos ver lo que escondía su mirada. Es un hombre calculador, frío y calculador. Planteamos la cuestión de confianza al Congreso de la República. Como a indefensas hormigas, el lagarto fue devorando a sus rivales políticos. Martín Vizcarra, el autoproclamado exitoso exgobernador de Moquegua, acaso auxiliado por Hajimi o Richard Swing y montado sobre una demoledora, torpe y autodestructiva maquinaria congresal, había jugado bien sus cartas. Vizcarra siempre quiso tener el control absoluto. Y aunque esta vez no podamos entrar en los detalles, lo cierto es que Vizcarra tenía embelesados a la mayoría de los medios de comunicación, a la fiscalía, a los gremios empresariales y a los círculos académicos más refinados de nuestra tradicional, cortesana y afelpada burguesía limeña. Todos ellos al unísono celebraron eufóricos su antidemocrática embestida, sus somníferas, acaparadoras y triviales conferencias pandémicas. Hay que recordar que hay gente de muy alto nivel en el Perú que dijeron que esas conferencias y el manejo de la pandemia en ese momento por Vizcarra era el padre que todo peruano necesitaba. Todos ellos lloraron también su propio candor al enterarse de la más vil traición que protagonizó el lagarto. El padre que imaginaron en él se vacunó furtivamente mientras el Perú sufría los índices más altos de muerte per cápita del mundo por COVID-19. Imperdonable. Es la figura más macabra y salvaje y desconsiderada y cínica que tienes al pueblo peruano. Lo ocultó y se vacunó él, su mujer, su familia, hasta su chofer. Y sin embargo, tarde o temprano, el tiempo y el azar pondrían las cosas en su sitio. 4 presidentes después, la oscura neblina de su pasado moqueguano volvería a envolverlo. Entre los años 2014 y 2015 se denuncian justamente este tipo de hechos en Moquegua y en el Distrito Fiscal de Moquegua se archiva este caso. Indicaron por falta de medios probatorios. Falta de medios probatorios o complicidad por parte de quienes debían investigar en ese momento. Nunca podremos saberlo con certeza. Lo que sí podemos asegurar es que hoy el lagarto está cercado. Y aunque antes de ingresar a la sala se permitió señalar a la ineficaz y frívola gestión Boluarte, el último lunes de octubre nada más podía distraer nuestra atención. El expresidente Martín Vizcarra ya estaba en el ruedo y ni siquiera su afán dilatorio, materializado en múltiples pedidos de
nulidad, reposiciones o apelaciones podría librarlo de enfrentar a la justicia. Así su abogado no parará de repetir el latinazgo jurídico non bis in idem. El principio de non bis in idem, generando el principio de non bis in idem y el principio de non bis in idem. Impedir que una persona sea procesada 2 veces por un mismo hecho. A eso se refiere el non bis in idem. Figura legal que sirve para proteger los derechos de los procesados, pero que en este caso no tendría asidero legal según el fiscal, el procurador adjunto, la jueza Fernanda Yasta y el abogado penalista Andy Carrión. Los hechos son distintos, ¿no? Una cosa es imputar el delito de cohecho, recibir dineros o dádivas, y otra cosa es imputar el delito de colusión, donde lo más importante es el pacto colusorio, el acuerdo ilícito. Claro el asunto y desenmascarado el afán dilatorio del expresidente, podemos entrar al fondo de la acusación. El juicio oral iniciado esta semana se basa en 2 hechos en los que la Fiscalía asegura el expresidente habría cometido el delito de cohecho pasivo propio, soborno. El primer hecho está vinculado a la licitación pública internacional para la construcción de la Línea 1 Hawái-Lomas de Hilo. En simple, la obra, como parte del proyecto especial Pasto Grande, consistía en ampliar la frontera agrícola de la región, llevar agua a zonas desérticas, con el objetivo de impulsar la industria agraria de Moquegua. Corría el año 2013, Martín Vizcarra era el gobernador regional y frente a él se hacía de la buena pro para ejecutar el proyecto Lomas de Hilo, el consorcio Obrainsa-Astaldi. La adjudicación estaba limpia, no había resquicio de corrupción, decían, porque el proyecto había sido amparado por el organismo internacional UNOPS. Hasta hoy Vizcarra, cada vez que puede, lo repite. Sin embargo, el convenio establecido con la UNOPS señala perfectamente que la UNOPS solamente recomendaba quién podría ejecutar el proyecto. Pero la acusación se fundamenta sobre todo en una de las características del proceso de licitación. Los postores iban ciegos, es decir, no sabían cuál era el monto referencial que se había asignado al proyecto. Ahí es donde, según la tesis fiscal, habría jugado un rol el exgobernador regional de Moquegua. Faltando, transgrediendo su deber funcional de neutralidad, le brindó información privilegiada en el sentido de indicarle el monto que debía ofertar, el cual no debía ser mayor a 81 millones de soles. Le solicitó de manera directa, a cambio, un beneficio económico indebido, consistente en el 2% del costo directo de la obra. Estos hechos estarían refrendados por las declaraciones del colaborador eficaz Elard Tejeda Moscoso, viejo socio de Vizcarra en la construcción de la represa de Pillones de Arequipa, quien como representante de Obrainsa habría concretado el soborno. Según el auto de enjuiciamiento al que tuvimos acceso, el año 2014 el expresidente Martín Vizcarra cruzó esta puerta hasta en 2 ocasiones rumbo a las oficinas de Obrainsa con el propósito de recoger 400.000 y 600.000 soles respectivamente. Hay que precisar que según el auto de enjuiciamiento, los testimonios de los colaboradores eficaces han sido sustentados con retiros bancarios, correos electrónicos, facturas, pericias contables, geolocalización de celulares y demás pruebas que inculparían al escurridizo expresidente. Ahí habría que entender cómo funciona también la figura de la colaboración eficaz, ¿no? Primero es el reconocimiento de culpabilidad, pero aquí viene lo más importante, que aporte elementos que corroboren esa sindicación. Hoy, a pesar del tiempo transcurrido y los aproximadamente 500 millones de soles gastados, la obra no funciona. Las tuberías colapsan y las tierras siguen desiertas. Ahí no creció nada más que corrupción. El segundo hecho está vinculado a la ampliación y mejoramiento del hospital de Moquegua. En este caso, los protagonistas son el exgobernador regional de Moquegua, Martín Vizcarra, la empresa ICSA como parte del consorcio hospitalario y el ex amigo de Vizcarra, José Manuel Hernández Calderón. No hay persona más cercana a Vizcarra que conozca todos sus pasos como el señor José Manuel Hernández.
Amparado en esa confianza, Martín Vizcarra le habría solicitado a José Manuel Hernández que contacte a los representantes de ICSA en el contexto del CADE 2013. El auto de enjuiciamiento señala: en su condición de presidente del gobierno de Moquegua, condicionó su conducta funcional a la entrega de un donativo indebido ascendente a la suma de 1.300.000 soles para no objetar el contrato de la Buena Pro de la obra Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua Nivel 2 a favor del Consorcio Hospitalario Moquegua. Eso se podría interpretar de la siguiente manera: me pagas o te bajo la obra. Hasta el domicilio del expresidente Martín Vizcarra habría llegado en varias ocasiones el chofer de su ex amigo José Manuel Hernández Calderón, trayendo el dinero del que habría sido el soborno por la ampliación y mejoramiento del hospital de Moquegua. Hoy Hernández es colaborador eficaz con una sentencia firme. Lo que señala el señor Hernández es que él habría sido el intermediario entre Martín Vizcarra y el consorcio, ¿no? Que lo que no te señala es que Martín Vizcarra no tenía ni facultad para observar el contrato ni tampoco facultad para suscribirlo. ¿Quién tenía la facultad? Medio año antes se había delegado funciones a favor de la directora de administración. Pero que dependía de él, ¿no? No dependía de él, cada persona en el marco de sus competencias suscribe sus propios actos funcionales. Pero digo, administrativamente en el organigrama no depende de él. A ver, en el organigrama todos terminan dependiendo del presidente de la República y no por eso responsable, ¿no? Pero en este caso la dependencia sería más directa, ¿no? Porque estamos hablando de una directora y de un presidente regional. No es como el presidente de la República. Justamente acá la persona tenía competencias delegadas exclusivas. Faltando horas para la culminación de la gestión del señor Vizcarra, el gobierno regional de Moquegua empieza a girar cheques por más de 40 millones de soles para que usted tenga en cuenta la celeridad con la cual el señor Vizcarra justamente pagó este adelanto de obras indebidamente a la empresa ICSA. En la audiencia de mañana, 4 de noviembre, presentarán sus alegatos iniciales la Procuraduría y la defensa del expresidente. En 3 meses aproximadamente puede estar concluyendo y puede haber una sentencia. 3, 6 o 9 meses. Las manecillas del reloj no se detienen y el lagarto sitiado oculta la mirada y tensa la lengua. No voy a salir, acá estaré. No me internaré en una clínica y tampoco en ningún momento me voy a eliminar. Tal vez cavilando sus opciones fantasea con que aún nos puede impresionar, pero la mayoría de los peruanos enfermos de mentiras ya nos hemos vacunado contra su escueto verbo y serpenteante proceder. Quienes lo conocemos perfectamente, sabemos de que él está asustado. Ya no goza de la protección de Pablo Sánchez, ya no goza de la protección de Zoraida Ábalos y ya no goza de la protección de Gustavo Gorriti. Asustado porque sabe que con una sentencia firme por corrupción, toda su estructura política cederá y quedará, como es usual en estos casos, solo, en una celda, recordando que alguna vez miles de incautos desde sus balcones lo aplaudían con devoción. El poder es pasajero y la ambición infiel será el escarmiento para un hombre que se sintió imprescindible, intocable, inculpable. Incapaz y rapaz. Esas dos frases se las dije yo frente a frente y hoy día es más actual que antes. Incapaz y rapaz. El poder corrompe. El poder absoluto corrompe absolutamente. Yo me di el lujo de decirle en su cara: te vas a ir a la cárcel, cuando era presidente en funciones. Y me votaron de Canal 4 por hacer eso y no me arrepiento. Estoy en un mejor lugar, con mayor libertad y se va a ir a la cana.